¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos en esta tarde? Dice la palabra de Dios que nos alegramos cuando nos juntamos y le alabamos a Él, pero también ahora que vamos a compartir la palabra de Dios, es un gozo estar aquí. Gracias a todos los que están aquí en el norte de Dallas, gracias a los que están en Vickery, los que están en línea, los que nos escuchan por la frecuencia radial o los que nos verán por Telemundo aquí en el área metropolitana de Dallas. Un aplauso fuerte para todos los que estamos aquí en esta tarde. Damos gracias a Dios. ¿Qué tal si comenzamos con una palabra de oración? Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. Dios, gracias porque tú estás aquí. Señor, hemos cantado, hemos alabado, hemos glorificado tu nombre. Tú estás aquí. Tú has sido bueno. Señor, y tu presencia es real. Y ahora pedimos que al abrir tu palabra seas tú, Señor, alimentando nuestra alma y nuestro espíritu. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra revelada, la que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y también que conduzca nuestro accionar y nuestro vivir. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has recibido la bendición de alguien que sea empático o empática contigo? Por ejemplo, yo recuerdo que alrededor de unos 18 años atrás, precisamente el otro sábado, cuando me iba a casar, voy a cumplir con mi esposa 18 años de casado, el otro sábado ya me dijo que cumplíamos la mayoría de edad. Imagínese usted, yo creo que está esperando buen regalo. Ahora, regresando a la ilustración me entró un temor. Me entró un dolor, una tristeza, no sé qué me pasaba. Yo creo que caí en cuenta que en esos momentos mi mamá, quien había muerto cuando yo tenía 12 años, no estaba conmigo. Y comencé con un episodio de crisis emocional, lo que los psicólogos le llaman una crisis existencial. Otros le llaman una neurosis provocada por un proceso emocional en esos momentos. Otros le llaman quizás ansiedad. Pero la verdad es que no sé qué me pasó en ese momento. Yo comencé a llorar a moco tendido. ¿Cuántos han llorado así? Ninguno aquí no tienen ese tipo de problemas. Pero recuerdo que estaba mi padre, quien había podido venir de Colombia. Fue el único que pudo venir de mi familia en Colombia. Eso fue en el 2005. Recién graduado de la universidad, del seminario, y también un primo que estaba aquí en Estados Unidos, y ellos se acercaron a mí, estaban ahí al lado, me dijeron aquellas palabras que parecen ser palabras de cliché, que todo el mundo dice, todo va a estar bien, ¿no? Hasta hay una canción que se hizo, todo va a estar bien. Y yo recuerdo que estaba yo llorando y ellos estaban ahí, oraron por mí, y de repente tomé valor, tomé fortaleza y me aparecí para casarme. Y sigo casado. Ahora, hay momentos donde necesitas de la empatía y no solamente de la simpatía, porque hay una diferencia entre ser empáticos y de tener simpatía, y el día de hoy vamos a hablar un poco de ello. Así que son aquellas personas que Dios pone alrededor de nuestra vida, y sobre todo el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, quien nos da la fortaleza. La simpatía es un sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento que provoca encontrar algo agradable en su presencia. Es un sentimiento nada más. Sin embargo, la empatía es la participación afectiva generalmente de los sentimientos. Es decir, usted puede simpatizar con alguien, pero no puede ser empático. Usted puede sentirse mal porque esa persona se sintió mal, pero usted no se siente necesariamente mal. Eso es una persona que tiene simpatía. Pero una persona que tiene empatía es una persona que es movida a la acción debido a ese tipo de simpatía. El día de hoy vamos a comenzar nuestra reflexión, nuestro mensaje en nuestra serie de sermones al estudiar la epístola a los Hebreos, que hemos titulado esta serie Mejor, porque lo normal no está funcionando. Y hoy vamos a hablar de una mejor comodidad. Y recordemos el contexto de esta serie, y el contexto es el siguiente: la vida cristiana es mejor, porque tenemos como seguidores de Cristo lo mejor. Tenemos el mejor mensaje, el mejor propósito, la mejor misión, la mejor esperanza.
tenemos el más grande poder, tenemos el mejor destino, la vida eterna, tenemos el mejor abogado, tenemos el mejor amigo, tenemos el mejor hermano mayor que se llama Cristo Jesús. Él desea lo mejor para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Jesús desea lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros cumplamos todos los propósitos que Él ha trazado para nuestra vida. Y por eso la verdad central de la serie es la siguiente: Jesús es superior y mejor que todo en la vida. Él desea que vivamos lo mejor que tiene preparado para cada uno de nosotros. Él desea que vivamos, que vamos a experimentar todo lo mejor para nosotros en nuestra vida. La posición tradicional sostiene que Hebreos fue escrita para advertir a los cristianos, recordemos, a los cristianos judíos, por eso se llama la epístola a los hebreos, eran judíos, acerca de la apostasía del judaísmo. Es decir, ellos no necesitaban seguir con los ritos y con todas las creencias de los judíos, sino que ahora eran libres en Cristo. Y por eso ellos experimentan ese tipo de persecución. ¿A causa de qué? De su fidelidad a Dios. Y algunos estaban siendo un poco apáticos. Algunos de ellos estaban siendo un poco fríos. Y algunos de ellos querían desistir porque habían comenzado en la vida cristiana, pero estaban siendo altamente perseguidos por su cristiandad. Y por eso, bajo ese contexto, el Señor les escribe una epístola y les anima para que experimenten lo que es la vida mejor en el Señor, para perseverar en el Evangelio. Y por eso les habla de reposar en el Señor, de esperar en el Señor. La semana pasada hablamos del reposo. ¿Cuántos recuerdan? Los que no vean el video. Hablamos de que Jesús es mejor que Moisés. Hablamos que Él es mejor que Josué, que Él es mejor que los ángeles. Y el día de hoy vamos a hablar de que Jesús es mejor que los sacerdotes y que los levitas del antiguo pacto. Y para ello quiero que lleve su atención a Hebreos capítulo 4, del versículo 14 en adelante hasta el capítulo 5, el versículo 10. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a darle lectura a lo que dice la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice así, Hebreos 4:14. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para que con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió ¿qué? Obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Esta es la tercera sección principal del libro, que comienza desde el capítulo 4, el versículo 16, hasta el capítulo 10.
Nos habla de un sacerdocio levítico. Nos habla de que primero el autor habla de que Jesús es mayor que los ángeles, quienes fueron mediadores en el antiguo pacto. Además habla de que Él es mejor que Moisés, quien dio el pacto al pueblo y estuvo a cargo de implementarlo. También Él es mayor que Josué, quien guió al pueblo a la tierra prometida. Y ahora es mejor que los sacerdotes levitas, quienes estaban a cargo de mantener y supervisar la ejecución del pacto en el pueblo de Israel. En todos esos casos, Jesús tiene un mejor oficio que todos ellos. Jesús es mejor. Diga conmigo, Jesús es mejor. Todo eso se desenvuelve en el contexto de los pasajes de advertencia que le recuerdan a los hebreos a regresar a la vida en Cristo y no a regresar a su antiguo pacto. Porque es fácil regresar a lo que usted hizo antes de vivir la vida cristiana. Es más fácil enfriarse que calentarse espiritualmente hablando. Es más fácil regresar a las andanzas antiguas que permanecer en la fe. Les decía a algunos en una clase temprano el día de hoy que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a la antigüedad. Nos lleva a lo que hacíamos, a las mentiras que decíamos, a los actos que hacíamos, a las palabras que externábamos. Pero ahora en Cristo tenemos una mejor vida. Y por eso tenemos que renunciar a la antigua vida y venir a una nueva vida en Cristo. Porque volver atrás es un desastre, según la Escritura. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿cómo es Jesús el mejor consolador para nosotros? ¿Cómo es Jesús el mejor consolador para nosotros? Cuando hablamos de consuelo, no estamos hablando solamente de apoyo, de ánimo o de aliento en la necesidad. Estamos hablando de la fortaleza y de la fuente de poder para vivir nuestra vida cristiana. Porque para vivir como cristianos necesitamos del poder del Señor. Amén. No podemos solos. Por lo tanto, Jesús nos provee consuelo porque Él conoce, primero, el poder de nuestra tentación. Jesús conoce el poder de nuestra tentación. La palabra de Dios lo dice ahí. ¿Cómo es que Jesús conoce el poder de nuestra tentación? Bueno, ¿y cómo lo enfrentó? Al enfrentar la tentación con toda autoridad. El versículo 14 del capítulo 4 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Tenemos un Dios que conoce el todo de nosotros y quien tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Aquí nos da la idea espacial, es decir, del espacio. Dios vive sobre el cielo y sobre el espacio, más allá de las alturas, como dice el himno antiguo, más allá del sol. Jesús ha trascendido las barreras que existen entre el ser humano y Dios, atravesando todos los cielos. Si bien no hay nada en el contexto inmediato que sugiera eso, los cielos eran la ubicación de los poderes, las autoridades y los principados donde se hace la guerra espiritual y donde los planes de Dios se orquestan. Y por eso la palabra de Dios habla de que Jesús pasó por estos poderes, por su autoridad y por su poder. Él tiene autoridad sobre todo poder, sobre todo dominio y sobre toda potestad. Él tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y tenemos un sumo sacerdote que es eterno, que trascendió los cielos. Por eso podemos retener nuestra fe. Él traspasó a todos los cielos. El apóstol Pablo habla de 3 cielos y en ninguno de estos Jesús fue detenido. Amén. ¿Usted pensaba que nada más había un cielo? No, hay 3. Según la palabra de Dios. Y dice que el Señor Jesús no fue retenido en ninguno de ellos. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de una guerra espiritual. Jesús trascendió todos los cielos, es decir, Él tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas. Y por eso podemos retener nuestra fe. Por eso podemos tener fe, porque Él tiene autoridad. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero también hay un autor que me gusta leer bastante que dice, C.S. Lewis, dice lo siguiente, dice: Jesús fue desprotegido, quien resistió en la naturaleza los extremos de la tentación, de los que nunca sabremos nada, pero ganó. No tuvo éxito donde nosotros
fallamos. Eso es demasiado generoso con nosotros. Tuvo éxito donde nunca hemos sido lo suficiente fuertes para ir. Me fascina lo que dice este comentario, porque Jesús es tan increíblemente reconfortante para nosotros. Podemos recurrir a Él durante las tentaciones más duras, ásperas y desgarradoras de nuestra alma. Él entiende nuestras tentaciones, el poder de la tentación, pero también al enfrentarla con toda empatía. Fíjese lo que dice el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado, ¿en qué? En todo, fíjese, como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Sin pecado. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él conoce todas nuestras necesidades. Jesús conoce todas nuestras necesidades. Claramente lo expresa aquí Hebreos. Él se compadece de nuestras debilidades. La implicación aquí es que necesitamos la simpatía y empatía de Jesús, porque somos patéticos por nuestro pecado. ¿Sabía que usted es pecador? ¿Y yo también? ¿Cuántos son pecadores aquí? Gracias a Dios que lo admite. Lo admitimos porque nuestro pecado nos separa de Dios y somos apáticos a la vida espiritual. Pero el Señor entonces no solamente simpatiza, sino que hace algo al respecto al enviar a su Hijo Cristo a morir en la cruz sin pecado. Ahora, nos habla de algo teológicamente que es fuerte para entenderlo. Porque algunos dicen, pero ¿cómo es que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad, Él fue tentado. En su humanidad fue tentado en todo. Jesús tuvo hambre de cosas que no debía comer, pero sin pecado. Dice la palabra de Dios que Él no tuvo ningún tipo de pecado. En cambio, usted y yo pecamos. Está como un estudio que hicieron a 10 niños de 2 años de edad y les pusieron unos chocolates en la mesa, imagínense. Y entonces la mamá sale, ¿verdad? O la maestra sale, está por ahí en el internet, es bien chistoso, y le dicen, no toquen los chocolates. Y los niños se ponen, algunos se ponen a ver los chocolates y están todas las cámaras, se ponen a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Otro se va acercando, otro se va acercando, otro se va acercando, hasta el que no hacía nada, va y agarra el chocolate y se lo come. Así somos nosotros con el pecado. Vemos el chocolate, lo olemos y de repente lo agarramos literalmente y nos lo comemos a las 12 de la noche cuando no debemos comer chocolate. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno aquí, nadie tiene antojo a las 12 de la noche. O los chips o lo que sea, merendeando, y sobre todo los latinos, ¿no? Comemos a toda hora, ¿no? ¿Cuántos merendean en la noche? No levanten la mano, pero a veces nos pasa. A veces me pasa a mí, yo estoy durmiendo y digo, ya voy a dormir. Y dice, tengo ganas como unos fritos o algo así. Unas papitas o algo, ¿no? Unas de chile limón o algo. Y a las 12 de la noche uno con esas cosas. Pero bueno, cierro paréntesis. El punto es que caemos en la tentación. Jesús no cayó en ninguna tentación. ¿Por qué? Porque en su humanidad fue tentado, pero en su divinidad lo mantuvo firme. Y esa es una disyuntiva teológica por años. Jesús, aunque sin pecado, es capaz de comprender nuestra debilidad y fracaso. Él entiende el peso de la tentación que experimentamos. Uno puede pensar que debido a que el sumo sacerdote estaba alejado de la vida pecaminosa, él no debía presentar un sacrificio por sus pecados. Pero el sumo sacerdote tenía que sacrificar para él. La palabra nos habla desde el rito que hacía Aarón. Aarón tuvo que ofrecer todo un toro por sus pecados y por los pecados del pueblo. Imagínense, todo sumo sacerdote, aunque estaba exclusivamente encargado de ir y prepararse para presentar ofrenda delante de Dios y estaba apartado del pueblo en cierta manera de la tentación, el problema no está en lo que está alrededor nuestro, el problema está en nuestro corazón. Porque podemos ser tentados de nuestra propia, dice, concupiscencia somos atraídos y seducidos
Jesús conoce todas nuestras debilidades. Uno puede pensar que debido a eso el sumo sacerdote no tenía que presentar ningún tipo de sacrificio, pero todos tenían que presentar sacrificio. Hay una batalla diaria con nuestra tentación. Jesús tuvo éxito sobre la tentación donde nosotros no pudiésemos comprender, pero lo hizo por su gran fidelidad. Entre más fue tentado, la presión creció, pero nunca cayó. Usted y yo caemos porque la presión se incrementa y caemos. Pero Jesús no cayó. Uno puede sentir presión de algo sin necesariamente caer en ello. La tentación no es pecado. ¿Sabía usted? La tentación no es pecado. Por ejemplo, cuando una persona es sumergida en el agua a 1000 pies, llega a un momento donde la presión no le permite que sus pulmones se expandan para poder respirar. La presión exterior hace que sus pulmones colapsen. El prototipo humano no puede resistir la presión debajo de más de 1000 pies. Hay algunos que resisten hasta 1500 pies, pero no más de eso. Los pulmones no pueden por la presión. Así es la tentación. Nosotros, cuando estamos tentados, estamos siendo presionados externamente para caer. Jesús, alguien lo traduce de esta manera o lo explica de esa manera. Jesús no tenía el prototipo humano que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una descendencia pecaminosa. Jesús no. Entonces, Él no tenía la falla que nosotros tenemos, que se llama pecado, que se llama cuerpo carnal, que me la hace, me la paga, me dice, yo te digo, me pegas, yo te pego. ¿Sí o no? Ninguno aquí, todos son santos. Pero la verdad, ese es el prototipo de la descendencia pecaminosa. Jesús no tenía ese prototipo. Él no tenía una descendencia pecaminosa. Aunque fue humano, se encarnó, pero Él no tuvo pecado en sí. Y eso es lo difícil para entenderlo. Hay algunas personas que critican la deidad de Dios, que Él es 100% Dios, 100% hombre, la divinidad de Dios. Pero Jesús nunca cometió ningún pecado. Amén. Un Jesús sin pecado nos puede perdonar. Un Jesús sin pecado nos puede dar una vida sin pecado a nosotros, del poder del pecado en nuestra vida, porque Él venció en la tentación del pecado. No podemos acercarnos a un trono sin fe. Y dice, por eso debemos estar seguros de que la ayuda llegará. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús nos entiende. Jesús entiende cuando estás mal, cuando te sientes decaído, decaída. Jesús entiende cuando estás solo, cuando estás sola. Jesús entiende cuando te han traicionado, cuando te han vituperado, cuando te han perseguido. Jesús entiende cuando estás siendo traicionado o traicionada. Jesús entiende porque todo eso le pasó a Él. Y dice, acerquémonos con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Podemos venir a Él porque Él nos comprende. Un sacerdote que nos comprende. Amén. Él entiende el poder de la tentación, pero también el problema de nuestra debilidad. Cada aspecto de la tentación, la lucha, el sopesar, el beneficio, la pérdida, los placeres que acompañan a la tentación. Jesús experimentó todo sin pecado. Él no experimentó el remordimiento, el arrepentimiento como nosotros lo tenemos que experimentar, y el vacío que surge cuando te has equivocado. Ese significado de que Jesús sea también 100% humano, algunos no lo pueden concebir. Pero sí podemos entender lo suficiente para saber que Él entiende nuestras necesidades. El capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 5, del versículo 1 al 4, tiene que ver con el oficio del sumo sacerdote, ocupado por hombres humanos y no divinos. Los seres humanos eran los que debían representar a los otros seres humanos ante Dios. Y nos está hablando de que los sacerdotes eran escogidos por Dios. Desde Aarón eran escogidos por Dios. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, el sumo sacerdote divino, el único que puede ser el sacerdote divino, se llama Jesús. Por eso del versículo 1 al 4, fíjese lo que dice, al ser el sumo sacerdote divino, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas.
y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón fue escogido por Dios. Y los descendientes de Aarón, los otros levitas, eran escogidos por Dios para presentar ofrendas y sacrificios. Estos eran hombres donde la alabanza y la adoración venía delante del Señor en propiciación por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. El sacrificio de expiación se ofrecía a Dios en el nombre del pueblo y del mismo sumo sacerdote. En Levítico capítulo 9, cuando lo quiera leer, también se ve ahí. En Levítico capítulo 16 se le ordena a Aarón que ofrezca sacrificios por el pueblo, pero también por él y por su familia. No podía liberarse de su pecado ni de los pecados de su familia. En Levítico capítulo 16, Aarón debía ofrecer un toro por sus pecados, como lo había dicho yo antes. Y eso era una oficina no democrática, sino divina. El Señor escogía a los sumos sacerdotes. Sin embargo, en este punto de la historia, cuando Jesús aparece, el sumo sacerdote a menudo era elegido por un líder político. Imagínense, con los corruptos. Pilato, Herodes, Roma, eran los que estaban eligiendo a los sumos sacerdotes. Se había vuelto un negocio. Era diferente a la antigüedad. Y por eso el pueblo judío tenía un poco de confusión en esto. Los sumos sacerdotes eran corruptos. Es más, en la narrativa bíblica vemos que Samuel es levantado como un profeta en medio de profetas, ¿verdad? Que están ahí, sacerdotes como Elí y todo eso, y sus hijos. Ahora, recordemos que la palabra de Dios nos habla de que Jesús es el único sacerdote divino. Después de que todo el sistema de sacrificios no funcionó, de que todos los sacerdotes eran aún corruptos, el Señor ahora muestra a Jesús como un sumo sacerdote divino según el orden de Melquisedec. También se refería a la inestabilidad en la historia en ese momento. ¿Y quién es Melquisedec? Ahí hay un nombre para su primo o para su prima que está embarazada. Melquisedec. ¿Quién es ese Melquisedec? El nombre Melquisedec proviene de una historia en Génesis donde Abraham gana una gran batalla y este hombre aparece al azar en un sacerdocio de Salem y Abraham lo honra con el 10% del botín. En Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 3, explica quién es este hombre. Con base en esta explicación, podemos ver que el sacerdocio de Melquisedec tiene en común con el sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio eterno, no es inestable. Dice que es sacerdote para siempre. El autor de Hebreos habla de cómo Melquisedec no figura como padre o fecha de muerte. Él simplemente aparece y luego se va de la escena. Inferimos entonces que desde la antigüedad este legendario carácter bíblico y eterno está hablando proféticamente ¿de quién? De Cristo. No según el orden de Aarón, según el orden de quién? De Melquisedec. Y usted dice, ¿qué pitos toca Melquisedec? No, yo recuerdo que cuando yo crecí y leía en este pasaje, yo decía, Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Yo buscaba en la Biblia, ¿quién es Melquisedec? Y nada más se menciona, ¿verdad? Esa vez y después, ahorita en Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec está hablando de un sacerdocio para siempre, un sacerdocio que no iba a ser corrupto, que no iba a ser descendiente del sacerdocio de Aarón, que fue corrupto, sino un sacerdocio para siempre. Está hablando de Jesús, el sumo sacerdote divino, que iba a darse a sí mismo en propiciación por todos y cada uno de nuestros pecados. Jesús se iba a dar a sí mismo. Entonces, un sacerdote para siempre. Mire, versículo 5, ahí se pone bueno, ahí va, la palabra de Dios. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? El Padre. ¿Quién le dio el sumo sacerdocio? El Padre. ¿Quién le dio la tarea a Jesús? El Padre. Jesús fue elegido por su Padre para ejercitar ese rol, ejecutar ese rol de sumo sacerdote para siempre.
Él es el Dios quien es sacerdote para siempre. Él no usurpó ese papel, Él lo hizo voluntariamente. Dice que Él descendió del cielo, Él se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús voluntariamente fue a la cruz como sumo sacerdote por todos y cada uno de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener perdón en el pasado, en el presente y en el futuro. El sumo sacerdote se dio a sí mismo por todos y cada uno de nuestros pecados, para siempre, ofreciendo. Jesús entonces ejerce el rol sacerdotal, ofreciendo el sacrificio más grande a sí mismo y sentándose de la mano del Padre, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. La gloria de Jesús no era su meta, sino la gloria de Dios, haciendo la voluntad de todo lo que su Padre le pedía. Jesús no solamente conocía el poder de la tentación, sino que conoció el problema de nuestra debilidad y también conocía el precio de la obediencia. Lo tercero es el precio de la obediencia. Versículos 7 al 10 del capítulo 5 de Hebreos dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando pensamos en la obediencia de Cristo, pensamos en Jesús yendo a la cruz por nuestros pecados. Y eso es cierto, pero es una verdad incompleta. Jesús no fue obediente solo al ir a la cruz. Jesús fue obediente toda su vida. Amén. Esa es la diferencia. Jesús no fue, a veces decimos Jesús crucificado. Claro, esa es la máxima expresión de la obediencia de Jesús, el estar crucificado en una cruz. Pero Jesús fue obediente desde que era pequeño. Jesús fue obediente como hijo, fue obediente como joven en la edad del chocolate, que todo le choca y nada le late. Fue obediente de joven adulto, fue obediente como adulto. Ayudó a su padre biológico en su profesión, fue carpintero también. Inferimos por tradición que él sabía el oficio de la carpintería, que él también producía con sus manos, porque cuando va a morir le dice a uno de sus apóstoles amados, le dice: hermano, ahí está tu madre, le dice. ¿Por qué? Porque él tenía un duelo, porque su madre biológica, la parte que Dios había usado para encarnarlo a él, iba a quedar sin él. Jesús fue obediente. ¿Cuántos hijos son obedientes? ¿Cuántos son desobedientes? Todos. Todos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Él fue obediente en todo momento. Jesús fue obediente. Le costó la obediencia. ¿Quién dice que la obediencia es fácil? No es fácil. El ser obediente no es fácil. El precio de la obediencia. Dice, yendo a la cruz, en los días de su carne, fue toda su vida. El precio de la obediencia, por su obediencia y por su padecimiento. Dice el versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cómo aprendemos a ser obedientes? A través del sufrimiento. Ahí ya no nos gusta. Ay, pastor, me gusta más el varón que hay en ti, la victoria, la prosperidad. Ese evangelio sí que vende bastante. Pero el evangelio donde a través del padecimiento, ¿cuándo es que tú aprendes más? ¿Cuando te duele? ¿Sí o no? Cuando te dolió, cuando te frustraste, cuando fracasaste, en esos momentos, a través de la obediencia, a través del padecimiento, aprendemos a ser obedientes. Y dice él que Jesús aprendió obediencia. La obediencia se aprende. Aprendemos a ser obedientes porque nosotros nacemos siendo desobedientes. Pero aprendemos a ser obedientes. Eso se aprende, no de la noche a la mañana. Es el precio de la obediencia y del padecimiento. El aprendizaje cuesta. Todo cuesta en la vida. Jesús aprendió lo que era ser obediente a Dios y al mismo tiempo combatió la tentación y la debilidad del ser humano. Recordemos que Jesús fue tentado en todo. En el monte donde Jesús fue tentado, decía, bueno, tírate y los ángeles vendrán, ¿no? El poder, que te vean en el espectáculo,
No, en el día de hoy sería, wow, Jesús sería como un mago haciendo todos esos milagros. Jesús nunca fue un mago. Jesús nunca atrajo la atención para sí mismo, sino al Padre, a la misión que él había sido encomendado. Él siempre tuvo su misión clara. Jesús siempre tuvo la misión clara. Amén. Y él dijo, todo lo que yo haga le va a dar gloria al Padre. Nuestra misión es glorificar al Padre. Amén. Todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Donde tú trabajas, hazlo para el Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Entonces, por el padecimiento, yo no sé cómo estás siendo tentado el día de hoy, qué tipo de prueba tengas y qué tipo de padecimiento tengas. Pero el Señor te está permitiendo pasar por eso para fortalecer tu vida, para darte una nueva perspectiva, para darte el poder para sobrepasar cualquier tentación, para edificarte en tu debilidad, para fortalecerte en este día y para decirte, yo sigo haciendo un propósito en ti. El Señor sigue cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy por la sangre del Cordero de Dios. Yo no sé cuál es tu debilidad el día de hoy, pero dice la palabra de Dios que en Él somos fuertes. Y si todo lo que traemos al altar es nuestra debilidad, el Señor nos fortalece. Si todo lo que traemos es nuestra obediencia, el Señor nos va a bendecir. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero también dice que es por su perfección y por su posición. Versículo 9 y 10 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Otra vez aparece el cuate Melquisedec. No aparece muchas veces, pero ahí aparece. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque es un orden divino. Porque es un orden celestial, es un orden eterno. No iba a ser cíclico, no iba a ser temporal como los otros sumos sacerdotes, iba a ser para siempre. Jesús iba a pagar el precio por todos y cada uno de nuestros pecados para siempre. Ya no íbamos que tener ningún tipo de ofrenda para perdón de nuestros pecados, ningún tipo de sacrificio para perdón de nuestros pecados, iba a ser una ofrenda para siempre. Pero algunos creyentes tienen una mala teología. Algunos creyentes piensan que tienen que hacer algo para que Dios los perdone. Hay algunos que dicen, es que yo quiero hacer eso para que Diosito me perdone. No, pide perdón por tus pecados. El Señor ya pagó en la cruz. Amén. Pero vive en obediencia a la palabra de Dios. Dice, por su perfección y por su posición, siendo constituido. El precio que pagó Jesús culminó en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Él entiende nuestra tentación, Él entiende nuestra dificultad, Él entiende nuestras pruebas, Él entiende lo que callamos y cómo fallamos. Necesitamos a Jesús. ¿Cuántos necesitan a Jesús? Yo lo necesito. Necesitamos a un Salvador, porque déjame hacerte esta pregunta, ¿te cansas? ¿Caes algunas veces? ¿Te frustras? ¿Te enojas? Ya, sí, dijo una. ¿Verdad? Necesitamos a un Salvador. Necesitamos a alguien que empatice con nosotros. A alguien que verdaderamente pague por todo eso que tú y yo estamos cargando y que lo depositemos delante de Él. Alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Alguien que simplemente te dé un abrazo. Que podamos mirar hacia atrás y quisiéramos algunos cambiar parte de nuestro pasado, pero no podemos. Pero el Señor ha cambiado el significado de nuestro pasado, porque Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. ¿Tiene remordimientos? Yo conozco a muchos creyentes que tienen remordimientos. Hubiera dicho, hubiera hecho. Todos nosotros tenemos algún tipo de remordimiento, algún tipo de percepción en nuestra mente de la realidad del pasado que quisiésemos cambiar y no lo podemos cambiar. Y el Señor el día de hoy te dice, yo te he perdonado, punto. Yo soy el sacrificio supremo en la cruz del Calvario, punto. Yo soy quien se dio a sí mismo en la cruz por cada uno de tus pecados. Ya no tienes que pensar en eso, ya no tienes que cargar eso y ya no tienes que tener todos esos temores en tu mente y en tu corazón. Hay creyentes que yo los he conocido que siguen cargando con todo el peso del pecado del pasado. El Señor te dice, yo te hago libre. El día de hoy nos recuerda eso.
Entonces, la aplicación es la siguiente. Primero, tenemos que venir a Jesús. Hay que venir a Jesús. Vengamos a Jesús. Dice que el que viene a Él no le echa fuera. Tenemos que venir a Jesús. Segundo, tenemos que entregar nuestras cargas y tentaciones a Jesús. Entregarle nuestras cargas y tentaciones a Jesús. Yo no sé de qué estás siendo tú tentado el día de hoy y qué carga tengas, pero al salir de aquí no tienes por qué salir con esa carga. La podemos dejar en el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, lo que acabamos de leer. Tercero, recibe el consuelo de Jesús. El Señor te da consuelo el día de hoy. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra única fuente de consuelo. El día de hoy el Señor consuela tu corazón, Él consuela tu alma, Él consuela tu ser. Él te dice, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te esfuerzo. Yo soy quien te da la vida, el significado el día de mañana. Recibe el consuelo de parte de Dios. Él está aquí, amén. Y cuarto, recibe su victoria sobre tus pruebas. Yo no sé qué pruebas estés pasando el día de hoy. Todos tenemos algún tipo de prueba en nuestra vida. Y somos probados no para colapsar, somos probados para que nuestros pulmones comiencen a respirar más. Somos probados para que nuestra vida física, así como el ejercicio, nuestros músculos se tienen que fortalecer en medio de la contracción, en medio de la prueba. Nuestra vida espiritual también es así. Yo no sé qué estás pasando, pero el Señor el día de hoy te recuerda, yo soy quien te da las fuerzas. Y cuarto, recibe su victoria sobre tus pruebas. El Señor nos da la victoria. Hay un versículo que me gustaría leer. Le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies en esta tarde. Y este versículo se encuentra en Romanos 8:37. Y yo quiero que lo leamos todos juntos. Todos juntos vamos a leer este versículo, está ahí en la pantalla. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, pero el día de hoy el Señor está aquí. Y el Señor está aquí para llevar todas y cada una de tus cargas y de mis cargas también. El Señor está aquí para llevar todas tus pruebas, tus dificultades. Y aunque las tengas aún, el Señor te ayuda en cada una de ellas. El Señor está aquí para ministrar a tu corazón. Yo no sé cómo te sientas el día de hoy, pero hay un sumo sacerdote que no solamente simpatiza, sino que empatiza y nos da a nosotros una vida diferente. El Señor está aquí para ministrar tu corazón. Todos con los ojos cerrados, el día de hoy tenemos la oportunidad de venir a la mesa del Señor, a la Santa Cena. Pero antes de participar de los elementos, yo te voy a pedir que tú ores al Señor. Mientras cantamos un cántico de adoración, tú te pones delante del Señor a cuentas y le dices, Señor, examina mi corazón. Aquí estoy delante de ti, Señor. Toma mis cargas. Toma, Señor, mis pruebas. Toma mis debilidades, Señor. Toma mis tentaciones. Oh, Señor, yo me rindo a ti, Señor, ante el trono de la gracia. Aquí estoy delante de ti, oh Dios. Vengamos a Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Dile al Señor, en mi vida tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Vengamos a Jesús. Dile, Jesús, aquí estoy delante de ti. Dile al Señor, tú has sido bueno, Señor. Oh, Señor, tú has sido fiel. Cada viento.
yo cantaré de la bondad de Dios. Oh Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Y venimos delante de ti, oh Dios, ante el trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro, como lo hemos leído en tu palabra. Señor, venimos delante de ti y exponemos nuestras cargas, así como somos, Señor. Tú conoces el todo de nuestro ser. Tú conoces, Señor, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras luchas. Tú las conoces, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces nuestras tentaciones. Oh Señor, algunos de palabra, de hecho, por la vista. Oh Señor, por la escucha. Oh Dios, tú conoces nuestras tentaciones, pero también conoces nuestras pruebas. Tú conoces, Señor, aquel que está siendo probado físicamente, aquel que tiene una enfermedad física, oh Dios, y es una prueba espiritual o física también, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos llamas en tu palabra a orar, oh Dios, a interceder, a reclamar las promesas que están en tu palabra, Señor, y confesamos una palabra de bendición, una palabra de salud física, emocional y espiritual en el nombre de Jesús. Oh Dios, tú das esfuerzo al cansado y tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. El día de hoy, Señor, tú das claridad de pensamiento. Oh Señor, tú quitas el temor, tú quitas la ansiedad, tú quitas la depresión, tú quitas, Señor, el nerviosismo, lo neurótico de nuestra vida, la crisis, oh Dios, existencial que quizás podamos tener. Cualquier tipo de crisis, Señor, la ponemos delante del trono de tu gracia para hallar gracia y oportuno socorro, porque tú eres un Dios que envió a su Hijo Cristo para encarnarse, para poder habitar entre nosotros, para poder reconocer qué tipo de tentación íbamos a tener, pero sin pecado. Sin pecado fue victorioso, y a través de la victoria de Jesús en la cruz, nosotros confesamos una palabra de victoria, una palabra de bendición, una palabra de salud sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra vida le pertenece a Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Él pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. No hay pecado que no haya sido perdonado en la cruz. Toda mentira del enemigo, toda mentira que está en nuestra mente, en nuestras emociones, la abandonamos en la cruz de Cristo y confesamos una palabra de victoria, una palabra de liberación física, espiritual y emocional en nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor Todopoderoso. Estamos delante de ti, oh Dios, porque creemos en tu presencia, creemos en tu poder, creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, que tú sigues obrando, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Dios, tú has sido bueno y siempre lo serás. Y te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y te pido, oh Dios, que tome nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de ti, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.